Vamos a ver algunas. Miren ustedes, aquí tenemos, no son todas, pero son algunas de las que, pues las más notorias. Por ejemplo, en el año 113, Alejandro I ordena el uso del agua bendita. El uso del agua bendita era una costumbre que se practicaba en el paganismo oriental. Y ustedes saben que esta costumbre existe en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. En el 160, miren desde cuándo aparecen las oraciones por los muertos. Desde el año 160. Las oraciones por los muertos atentan contra una de las doctrinas bíblicas que conocemos muy bien. Se trata de la inmortalidad del alma, es decir, esta doctrina apoya la inmortalidad del alma. Nosotros hemos entendido que la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, el alma muere. En el 370 comienza el uso de las velas y los cirios en la liturgia de la iglesia. En el año 371 se cambia el día del Señor. Aquí ponemos esta fecha, es en realidad el cambio del sábado por el domingo fue un proceso que duró varios años, pero en el año 371 podríamos decir que es la fecha en que se acepta en forma oficial en el seno de la iglesia. En el año 431 comienza a adorarse a la Virgen María como la Madre de Dios. Esto fue ratificado en uno de los concilios generales de la iglesia, en el concilio de Éfeso. Luego, en el año 593, no avanza, si nos ayudas por favor, ahí está. En el año 593 se introduce la doctrina y la enseñanza sobre el purgatorio por el Papa Gregorio Magno. En el año 600 se designa el latín como idioma oficial para el culto y la adoración. En el año 610 comienza a utilizarse el término papa para designar al obispo de Roma. Esto comenzó con Bonifacio III. En el año 709 se impone besar los pies y el anillo del Papa. En el año 788 se introduce esta enseñanza de adorar a las imágenes, las reliquias y la cruz. Todas esas costumbres existen hasta el día de hoy. En el año 995 se introduce la práctica de canonizar a los santos. En el 998 se introduce la misa como un sacrificio. En 1079 el celibato y en 1870 la infalibilidad papal. Aquí yo quisiera hacer un pequeño comentario. El Papa no siempre es infalible. Algunos piensan que siempre que habla el Papa es infalible. No, es solamente cuando habla ex cátedra. ¿Qué es hablar ex cátedra? Hablar ex cátedra es una tradición extraída del judaísmo. En el judaísmo se acostumbraba la adoración en la sinagoga, y en la sinagoga parte de la liturgia era primero leer una porción de las escrituras. Eso lo hacía el rabino, y una vez que leía la parte designada de las escrituras, se sentaba en una silla que estaba a un lado, que le llamaban la silla de Moisés, la cátedra de Moisés. Y cuando se sentaba en la silla, el rabino explicaba o interpretaba lo que había leído previamente, y ese acto se tomaba como el acto de mayor autoridad por parte del rabino, y eso que él decía era infalible,
era autoridad, era ley. Entonces, esta costumbre se introdujo al mundo católico y en 1870 se declara que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde su trono pontificio, lo que dice es infalible. Es decir, lo que él habla es como si lo dijera Dios. Y esto es, por supuesto, un atentado también en contra de la autoridad de Dios, porque nadie tiene autoridad ninguna, solamente Dios. Estos son solo algunos datos, hay muchos más, pero solo para que entiendan ustedes de qué manera se cumplió lo que dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Otra parte del versículo es: a los santos del Altísimo quebrantará. En el versículo 2, cuando Daniel ve la visión, dice que él quedó asombrado porque veía que ese cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Esta declaración hace referencia a lo que el cuerno pequeño haría contra el pueblo de Dios. Y como a mí no me gusta el sensacionalismo, solamente quiero mostrarles algunas imágenes. Podríamos mencionar de datos, podríamos mencionar cuántos cristianos murieron en cada etapa y de qué manera murieron, pero solo para que tengan una idea. Son algunas imágenes silenciosas, pero que son la evidencia de cómo el cuerno pequeño ha atacado al pueblo de Dios a través de la historia. Estas imágenes son el ataque, el primer tipo de ataque por parte del cuerno pequeño. Dijimos que 3 formas de ataque ha implementado Satanás a través de la historia, y este es el primero, un ataque frontal, un ataque físico. Si usted va a Roma, decíamos la otra vez, ahí va a ver todavía lo que queda del circo romano, lo que queda del Coliseo, testigos silenciosos de cómo muchos cristianos entregaron su vida en aras del Evangelio. Esos son algunos métodos de tortura que se utilizaron para castigar a los que estaban en contra de la doctrina y la autoridad de la iglesia, a los que llamaban herejes. Vean ustedes esta figura que está en el lado izquierdo. Esta se llama punta piramidal para destrozar el ano. Desnudaban al hereje, lo colocaban en un arnés, lo sujetaban, lo colgaban de un caballete y lo dejaban bajar poco a poco. Esa punta piramidal entraba en el ano y lo destrozaba. Es bastante cruel. Aquí tenemos otras 3 formas. La pera es uno de los instrumentos más utilizados y más crueles. Tengo un video, no sé si nos va a dar tiempo en algún momento, para mostrarles de qué manera se utilizaban estos métodos de tortura. ¿Lo quieren ver? Yo creo que sí lo quieren ver, ¿verdad? Porque a los hermanos les gusta esto. Pero si no nos da tiempo hoy, mañana se los voy a mostrar. Es un video breve que por ahí tenemos, para que noten ustedes de qué manera se usan o se usaron estos instrumentos de tortura. Algunos han estado enseñando por allí que la Iglesia Católica está reuniendo otra vez estos instrumentos porque dicen se está preparando para la persecución. Y así como en el pasado la iglesia persiguió al pueblo de Dios, también lo hará en el presente o en el futuro. No sabemos qué métodos va a utilizar el enemigo para perseguir al pueblo de Dios. Lo que sí sabemos es que habrá una persecución. Aquí tenemos estos 2. El auto de fe delante de Santo Domingo, que terminaba con la quema de herejes. Y en el lado derecho, hermanos, miren, está una figura del aserramiento. Colgaban al individuo de los pies y con un serrucho entre 2 verdugos lo partían a la mitad, así literalmente. Esta, hermanos, es
la tortura del torniquete, que se utilizó generalmente o mayormente en el siglo XVI, y la figura que está del lado izquierdo es la ordalía del fuego. No tenemos que decir tanto, pero miren esta, es impresionante esta figura que apareció allí. No es un cuadro, es una figura real. Se llama el empalamiento. Ese se practicaba principalmente en Latinoamérica. El empalamiento consistía en que preparaban un palo largo que terminaba en punta, desnudaban al hereje, lo introducían en el ano y lo iban empujando hasta que salía por la boca. Es bien cruel, hasta vergonzoso, pero en fin, era una de las formas de persecución, porque a los santos del Altísimo el enemigo se propuso exterminarlos. Y aquí tenemos otras, solamente vean ustedes e imagínense. En el video que les vamos a compartir se explica la forma de tortura con el instrumento que está ahí a su derecha, llamado la dama de hierro. Miren este otro. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser expuestos. Y la más común, ¿verdad?, que se utilizó es este aparato, la guillotina. Bueno, este es el más común. Me parece que son todos. No, ahí tenemos otros. Miren ustedes, ahí tenemos otra forma de la dama y otra forma de la guillotina. Y este es otra forma de tortura, se llama el trato de cuerda o garrucha. Esta fue la primera tortura de la Inquisición. Sujetaban al individuo de las manos así hacia atrás, le colocaban un bloque de hierro en los pies para que hubiera más presión hacia abajo, lo colgaban de una polea y le jalaban. Lo primero que desbarataban del individuo eran las articulaciones. Esta es una masacre irlandesa. Esto fue del siglo XVII. Terminaban muchos cristianos ahí con su vida. Esta figura, no sé si la aprecian bien ustedes. Aquí tenemos un verdugo con unas tijeras grandes. Es una mujer la que están torturando, o dos. El verdugo comienza cortando parte de los senos hasta que o muere o se retracta de su fe. Son algunas imágenes solo para que vean que efectivamente el cuerno pequeño hizo guerra y sigue haciendo guerra contra los santos del Altísimo. Muchos han muerto en aras del Evangelio. Miles juraron fidelidad bajo la espada. Otros prefirieron la muerte antes de renunciar a su fe. A menudo se hacían hogueras masivas, quemando de una sola vez a centenares de herejes a causa de su fe. Muchos murieron cantando mientras las llamas de la hoguera los abrazaban. Otros más, mientras eran torturados, rogaron por ellos, así como Jesús rogó por ellos en la cruz. Y saben, hermanos, en el tiempo del fin la persecución será peor. Es decir, será peor en el sentido de que el cuerno pequeño reúne no solo los métodos de persecución, sino la saña y la hostilidad de todos los imperios anteriores juntos que persiguieron al pueblo de Dios a través de la historia. Así que es bueno que nosotros entendamos que esto ha ocurrido y va a ocurrir, y por lo tanto debemos preparar nuestro espíritu, nuestras vidas para enfrentar todo esto. Otra de las características del cuerno pequeño, según el versículo 25, dice: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y hermanos, esta declaración hace referencia a la misma base del gobierno de Dios. La ley de Dios
habla de su soberanía, habla de su carácter, del pacto entre él y su pueblo. De manera que cambiar la ley o echar por tierra la ley es echar por tierra la soberanía de Dios. No reconocerle como soberano es echar a perder su carácter y desconocer el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y entonces la pregunta que nos hacemos inmediatamente es: ¿cómo ocurrió eso? ¿De qué manera se cumplió en la historia esta profecía de que tratará de cambiar los tiempos y la ley? Bueno, voy a compartir con ustedes algunos datos. Esto tomó lugar gradualmente entre los siglos segundo y cuarto después de Cristo. Empezó en las iglesias cristianas de Roma y de allí pasó a las demás iglesias. La iglesia de Roma se convirtió muy pronto, y el obispo de Roma también, en los más importantes para el imperio. Y esto era lógico, porque era la capital. El obispo de Roma tenía algunos privilegios especiales que no tenían los otros obispos de las otras partes del imperio, porque ahí estaba el emperador. Hubo un tiempo en que el emperador cambió su capital de Roma a Constantinopla, lo que ahora es Estambul. En ese periodo en que el emperador cambió su capital, dejó solo al obispo, y el obispo aprovechó para hacerse de más autoridad y de combinar con más libertad la autoridad religiosa y la autoridad civil, la autoridad política. De manera que el obispo de Roma se fue engrandeciendo cada vez y se fue adjudicando más autoridad hasta que se convirtió en el jefe de la iglesia, en el papa de la iglesia. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo. Era un crimen civil para todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con la ordenanza de guardar el domingo en lugar del sábado. Ahorita les vamos a compartir algunos datos más. Los dirigentes de la iglesia no comprendieron la naturaleza de la autoridad que Jesús les había dado. Ellos pensaron que la supuesta autoridad recibida por Jesús les capacitaba para hacer cambios, inclusive en las bases del gobierno de Dios, para echar a perder la ley. ¿Y dónde encontramos esa autoridad? Voy a compartir con ustedes este versículo que conocemos bien. No está todo el pasaje, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Se trata de la llamada confesión de Pedro. Dice el relato que estaba Jesús allí por Cesarea y comienza a preguntarles a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos tienen respuestas, unos que Elías o Jeremías, algunos profetas. Y luego la pregunta es más directa. Y cuando Pedro contesta, tenemos luego la reacción de Jesús. Dice allí: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí comienza el problema. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Esta primera declaración la han tomado nuestros amigos católicos para decir que el fundamento de la iglesia es Pedro, y el primer papa de la iglesia, pues por lo tanto es Pedro también. Y luego la otra parte, el último versículo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y pusimos allí con letra más negrita o blanquita la parte que se ha malinterpretado. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Noten aquí los dos problemas que han ocasionado toda esta serie de cosas, de hacer cambios, de modificar doctrina y todo lo demás. Primero, aparentemente se entiende que Jesús está colocando a Pedro como el fundamento o la base de la iglesia. Porque le dice, a ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca. En primer lugar, esas dos palabras son totalmente diferentes, Petros y Petra. La palabra Pedro viene del griego Petros, que significa piedra. Así que Simón, su nombre era Simón, y Jesús le puso de apodo Piedra, o sea, Pedro, que nosotros lo hemos transliterado así. Pero es una piedra pequeña, es una piedra que no sirve para un cimiento. Puede servir para parte de la construcción, pero para cimiento no funciona. Y la palabra Petra, que significa roca, es una piedra grande. Esa piedra grande sí puede servir de cimiento. Pero, de acuerdo a la construcción gramatical que tenemos aquí, está expresada una acción reflexiva. ¿Qué es una acción reflexiva? La acción reflexiva dice que la acción recae sobre la persona que está hablando. En este caso es Jesús el que está hablando. Así que la expresión que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo, sobre mí mismo, sobre la roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Más adelante encontramos que cuando se trata del crecimiento de la iglesia, los apóstoles reconocen a Jesús como la base de la iglesia y ellos solamente se dicen que son piedras vivas, que son parte del edificio, pero no son roca. Entonces entendemos claramente que la base no es Pedro, sino Cristo. Luego, en el otro versículo donde dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Noten esta traducción. Si nosotros nos apegamos a esta forma de traducir este versículo, entenderíamos lo siguiente, que primero las cosas ocurren aquí en la tierra y después ocurren, ¿dónde? En el cielo. Como por decir, cuando aplicamos disciplina en la iglesia, se aplica disciplina en la iglesia y el cielo está viendo a ver a qué horas pasa en la iglesia para hacerlo nosotros luego en el cielo, porque aparentemente eso dice el versículo, todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo. Y ellos dicen, ahí está, Dios mismo le dio autoridad a la iglesia para atar y desatar. Y esa expresión atar y desatar la han interpretado como para hacer y deshacer a su antojo, para cambiar doctrina, para cambiar los mandamientos, para cambiar la ley, porque Dios les dio esa autoridad. Pero noten ustedes una traducción distinta. En la parte final, en el último versículo, esta parte, otra versión de la Biblia, la versión que se llama Reina Valera actualizada, la traduce así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahora noten, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Y luego, y todo lo que desates en la tierra, ¿qué dice? Habrá sido desatado en el cielo. De acuerdo a esta traducción, ¿dónde se ata primero? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Se ata primero en el cielo, es decir, el cielo tiene la autoridad, no la iglesia. Ahora, ¿cuál de esas traducciones es la correcta? Bueno, para esto les voy a dar un microcurso de gramática griega. Estas expresiones, todo lo que ates en la tierra habrá sido atado, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado. Esa parte habrá sido desatado está en un tiempo verbal en griego que se llama perfecto. En griego hay tiempos como
los hay en español también. La gramática griega tiene tiempos como en español, nada más que con algunas diferencias. Y hay algunos tiempos que no existen en español, pero sí en griego. Por ejemplo, el tiempo presente, eso existe. Hay un tiempo que se llama imperfecto. Hay uno que a los muchachos les da dolores de cabeza cuando estudian la clase, el auristo primero, el auristo segundo, varios tiempos. Pero entre esos hay un tiempo que se llama perfecto. El tiempo perfecto denota una acción acabada que ocurre en el pasado. Entonces, si esa es una acción representada de esa manera, no hay forma de que se traduzca como acá. Y todo lo que ates en la tierra será atado. Noten ustedes, será atado es una acción que está todavía ¿dónde? En el futuro. Es una acción que está en el futuro. Y la construcción gramatical en griego no está en futuro. Pero esta otra forma de traducir es más fiel al tiempo verbal. Todo lo que ates en la tierra habrá sido. ¿Qué acción es esa? ¿Futura o pasada? Es una acción pasada. Habrá sido atado en el cielo. Es decir, esta traducción está más fiel a la gramática griega del Nuevo Testamento, porque el tiempo verbal no es un futuro, es un perfecto. Y dijimos que el perfecto denota una acción completada, pero que está ocurriendo en el pasado. Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente: las cosas se hacen primero en el cielo, porque es el cielo quien tiene la autoridad. Y lo que hagan en el cielo, lo que el cielo diga, eso es lo que la iglesia debe hacer. No es que nosotros mandemos en el cielo para que en el cielo haga lo que en la iglesia, lo que en la iglesia se diga. No puede ser así. Nosotros estamos supeditados, estamos condicionados, estamos sujetos a la autoridad del cielo. Así que la iglesia del siglo III, del siglo IV, pensó que esa autoridad que Jesús le dio a Pedro le capacitaba para hacer cambios en la doctrina y en cualquier otra cosa, lo cual obviamente no es correcto. Sin embargo, mis hermanos, la autoridad bíblica no se puede derribar, no se puede cambiar. Emperadores y concilios tratarán de echar por tierra esta verdad milenaria, la relacionada con el sábado. Sin embargo, la Biblia sigue afirmando que el séptimo día de la semana es el día de reposo. Vamos a compartir con ustedes algunas declaraciones donde encontramos, en primer lugar, la evidencia del cambio, y en segundo lugar, lo que en algunos documentos, tanto la Iglesia Católica como otras denominaciones, dicen en relación con el sábado. Primero, esos documentos que apoyan lo que acabamos de mencionar sobre la supuesta autoridad. Dice aquí en el Catecismo Tridentino: agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo. No hay nada que discutir, es bastante clara esa declaración. Esta otra, la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 en relación con el día de descanso, es decir, no con el sábado, sino con el domingo, porque aquí ya estamos hablando del día de descanso como si fuera el domingo, según ellos. Dice: descansen todos los jueces y la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el venerable día del sol. Ahora, ¿ustedes quieren saber quién es el sol al cual se refería Constantino? A los cristianos los engañó, porque ellos pensaban que se refería al sol de justicia, es decir, a Cristo. En realidad, lo que Constantino estaba haciendo era no solo cambiar el día de reposo, sino también el objeto de culto. No está adorando a Dios, no está adorando a Cristo,
está adorando al Sol Invictus, al Dios Sol Invictus. Esta figura que tienen ustedes, no sé si se aprecia bien ahí en la pantalla, es una figura del Sol Invictus, uno de los dioses a los que adoraba Constantino. Esta es una figura que está en el Vaticano. Aquí termina la otra parte de la declaración. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Y ahora noten esto. ¿Alcanzan a ver? ¿Por qué Constantino se hizo cristiano? En una de sus batallas, Constantino dijo, esto nunca ocurrió, pero Constantino lo dijo así. Dice Constantino, o dijo, que en una de sus batallas tuvo una visión, y que esa visión era una cruz que aparecía en el cielo, llena de gloria, y una voz del cielo que le decía, por esta cruz vencerás. Lo que Constantino entendió fue que si él aceptaba esa cruz, entonces Dios le iba a dar el poder e iba a vencer. Una visión que él dice tuvo en el campo de batalla. Este cuadro está en la capilla de Constantino, también allí en el Vaticano. Queda allí como testigo silencioso de que Constantino introdujo uno de los peores engaños en la iglesia cristiana. Nunca tuvo la visión, nunca escuchó la voz. Lo que pasó fue que Constantino quiso hacer ese cambio solo por conveniencia. ¿Por qué? Dijimos la otra vez que la sangre derramada de los mártires se convertía como en semilla que caía en terreno fértil y germinaba y crecía y se multiplicaba. Y por cada mártir cristiano que moría en aras del evangelio, miles se convertían al cristianismo y la tierra se llenó de cristianos. Entonces, ese método de ataque no le funcionó. Lo que hizo entonces el enemigo fue unirse a los cristianos. Pero al unirse con los cristianos, introdujo una gran cantidad de enseñanzas heréticas, entre ellas, por supuesto, como dijimos, el sábado. Veamos esta otra declaración, solo para confirmar lo que hemos estado mencionando. Todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día del Señor. ¿Pero cuál Señor? ¿El Señor Jesús? No, para el día del Señor que ellos llamaban el Sol Invictus, el Sol Invictus. Y vamos a ver ahora que a pesar de estas declaraciones y de lo que han hecho para hacer el cambio, muchas denominaciones siguen reconociendo que el sábado es el día de reposo. Vean lo que la misma Iglesia Católica dice en algunos de sus documentos. Puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. La misma Iglesia Católica que hizo el cambio está reconociendo que no hay evidencia bíblica. ¿Qué dicen nuestros amigos de la Iglesia Bautista Unidos en Cristo? Ellos también, que guardan el domingo, dicen así: no hay nada en las Escrituras que nos pida que guardemos el domingo en vez del sábado como día santo. ¿Entendemos? No hay nada en las Escrituras que nos diga que guardemos el domingo en vez del sábado como día santo. Veamos esta otra. ¿Qué dicen nuestros amigos de la Iglesia Cristiana Evangélica? Ellos dicen así: no hay autoridad directa de la Biblia para llamar al primer día de la semana día del Señor. Y esto es interesante, porque todas estas denominaciones, así como la católica,
guardan el domingo como día de reposo. ¿Qué dicen los amigos congregacionalistas? El día de reposo cristiano, el domingo, no está en las Escrituras y no fue llamado día de reposo por la iglesia primitiva. ¿Cómo la ven? ¿Y qué dicen nuestros amigos episcopales? Vean la declaración de ellos. El mandamiento bíblico dice que el séptimo día descansarás. Este es el sábado. En ningún lugar en la Biblia está basado el que se haga en domingo. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen nuestros amigos metodistas? También ellos tienen algunas declaraciones y la encontramos acá. La razón, noten ustedes, la razón por la que observamos el primer día en vez del séptimo no está basado en ningún mandamiento. Uno buscará en las Escrituras en vano, tratando de encontrar el cambio del séptimo al primer día. Y por supuesto, no lo vamos a encontrar jamás. Saben que yo tengo muchos amigos presbiterianos. Algunos pastores presbiterianos son amigos míos, inclusive me han invitado a predicar a la iglesia presbiteriana cuando he ido a mi pueblo. Y me gusta predicar, tal vez porque después de que predico me dan 200 pesos. Así lo han hecho. No es por eso, pero tengo amigos presbiterianos. Una vez uno de ellos me dijo, yo soy adventista. Y ¿cómo que tú eres adventista? Sí, me dijo, porque yo veo el 3ABN, escucho los sermones de Bullón, escucho los sermones de Mark Finley, inclusive algunos de ellos los copio y los predico en mi iglesia. Ah, bueno, pero eso no significa ser adventista. ¿Y el sábado qué? Ah, bueno, y ahí es donde comienzan ¿a qué? Sí, comienzan a flaquear. Pero noten ustedes lo que dicen nuestros amigos. El sábado es parte de los 10 mandamientos. Solamente esto despeja la duda acerca de si la institución es perpetua. Hasta que se pueda mostrar que toda la ley moral ha sido abolida, el sábado permanecerá. Las enseñanzas de Cristo confirman ¿qué cosa? La perpetuidad de la ley. Son solo algunas, pero hay otras que podemos encontrar por ahí. Hermanos, esta acción del cuerno pequeño de que pensará en cambiar los tiempos y la ley se ha cumplido, y sin embargo, las mismas denominaciones y la Iglesia Católica que hizo eso, reconoce que el sábado es el día de reposo. Hermanos, hemos visto de qué manera el cuerno pequeño ha hablado palabras contra el Altísimo. Hemos visto de qué manera el cuerno pequeño ha perseguido al pueblo de Dios. Y hemos visto de qué manera el cuerno pequeño intentó cambiar los tiempos y la ley. Y ahora la pregunta para Daniel y para nosotros es: ¿por cuánto tiempo el cuerno pequeño estaría en esta carrera de ataque y usurpación? ¿Por cuánto tiempo? Y aquí tenemos la respuesta. Y serán entregados en su mano, ¿cómo dice? Hasta tiempos y el medio de un tiempo. Nosotros hemos interpretado, de acuerdo al método historicista, que este tiempo, tiempos y medio tiempo se refiere a tiempo profético, es decir, 3 años y medio proféticos. El año profético es un día por año. Hay algunas declaraciones que solamente las vamos a mencionar y mañana vamos a continuar con el comentario. Daniel 12:7 hace referencia a ese mismo periodo de tiempo, nada más que con una designación un poquito distinta. Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo.
y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí tenemos otra declaración paralela, Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y luego dice, y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Noten ustedes entonces que hay por lo menos 3 formas de designar ese periodo de tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses y 1260 días o años. Entonces, estas declaraciones paralelas, más estas otras, Apocalipsis 12:6 y 13:5, están relacionadas, porque se refieren al mismo periodo de tiempo. Noten lo que dice el versículo 6, 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y luego el 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Esas son presentaciones paralelas, unas de Daniel, otras de Apocalipsis, pero si se trata del mismo periodo de tiempo, nos indica entonces que estos pasajes están relacionados de alguna manera. ¿Cómo los vamos a entender? ¿Cómo los vamos a interpretar? ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo, 1260 días o 42 meses? Bueno, ya hoy no vamos a explicarlo, pero mañana vamos a abordar esta última parte de las 4 características del cuerno pequeño. Yo espero que esté quedando claro. Y si acaso quedara alguna duda, bueno, pues ahí podemos platicar, o les invito a que lean la literatura adventista. Hay libros en Gema, hay simposios de Daniel, de Apocalipsis que van a encontrar allí. Consíganlos y ahí hay bastante material para documentarse. Muchas gracias, hermanos, que tengan feliz día todos.